Pasen aquí adelante. ¿Cuál te gusta? Caballero. Gracias. Eso es todo. Tomen así. No, ahora tienen que pagarme nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Es necesario que lo tengan a mano, porque a pesar de que nos sepamos de memoria, necesitamos profundizar este versículo. Le debemos muchas acciones de gracias a Dios, y en esto existe un poder grande en darle gracias a Dios. Si algo a usted o a mí le hace feliz o nos hace feliz en la mañana es levantarnos y poder respirar aire puro, poder saludar a nuestros familiares, poder saludar a nuestros hijos, esposa, ese es Dios quien pone en nosotros esa bella oportunidad para poder hacerlo cada día. Cuando somos agradecidos, el Señor se regocija con nuestras vidas. Y ese es el tema de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, donde Pablo dice, dad gracias cuando esté alegre, dad gracias cuando le hagan un regalo, dad gracias a Dios en todo. Es importante que nosotros aprendamos a dar gracias a Dios en todo y en toda ocasión. De repente, la orden de Pablo, simple y directa, es dar gracias a Dios en todo. No permite a los creyentes ninguna excusa para arraigar en el corazón la ingratitud. Él es directo y dice, dad gracias a Dios en todo. No importa que luchas o pruebas puedan venir a nuestras vidas, su voluntad es que seamos agradecidos, y si no estamos obedeciendo esa orden, entonces no estamos siguiendo la voluntad de Dios. De repente usted dirá, pero ¿qué motivación tengo para dar gracias? Necesito una motivación para dar gracias a Dios. Entonces, si así es como pensamos, hoy vamos a ver algunas razones por las cuales nosotros debemos de ser agradecidos con el Dios Todopoderoso. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma observación que él hace en el libro de Tesalonicenses. No da otro camino a elegir. El agradecimiento debería surgir como una respuesta natural de los creyentes y convertidos al Señor. Por eso Pablo muestra aquí este mandamiento para que no haya la oportunidad de que nosotros como hijos de Dios busquemos otra opción, busquemos otra manera, porque el hombre de Dios no puede arraigar en ningún momento en su corazón la ingratitud. Y sabiendo Dios que la dureza de nuestro corazón es constante, por eso se toma la delicadeza de decir, sean agradecidos en todo. Y aquí Dios nos está ordenando que usted y yo seamos agradecidos. Dios nos insta a dar gracias con mandamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6, allí también lo menciona. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias.
con acción de gracias. Pablo ordenó a los colosenses en el capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Cuando Pablo describe la vida llena del Espíritu Santo del creyente, entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a Efesios capítulo 5, versículo 20. Dios nos implementa y nos ordena esas expresiones de gratitud. Efesios capítulo 5, versículo 20. Es el que acabamos de leer, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces, cuando estamos orando, tratamos de resumir la gratitud a Dios. Señor, te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero ¿sabemos realmente qué es todo? Sinceramente, en estos tiempos de crisis, ¿cuántos nos tomamos la molestia para darle gracias a Dios por la pandemia? Algunos se tomó la molestia para hacer eso. Algunos nos tomamos la molestia de analizar, Señor, ¿por qué estábamos en pandemia? ¿O se preguntó usted, ¿por qué yo tengo que estar en esta pandemia? ¿O nos preguntamos nosotros, ¿por qué tengo yo que estar encerrado? Posiblemente todas esas preguntas vinieron a nosotros, pero seguramente nos ha costado decir, Señor, gracias por esta pandemia en la cual tú me has puesto a prueba, pero yo te amo, Señor, y seguiré tus ordenanzas, seguiré tus mandamientos. No es natural que nosotros aprendamos a dar gracias. Hay mucha gente que le cuesta decir gracias. O hay muchos que dicen gracias de los dientes para afuera. Como aquel que dice perdón de los dientes para afuera. O tal vez pensamos, no, es que yo siempre soy sincero, por eso es que yo ni gracias doy. Es que yo soy así. Es importante y evidente, hermanos, que un corazón agradecido siempre está delante de Dios dando gratitud. Dios no simplemente ordena esas expresiones de gratitud y nos deja a ver si es que podemos ser agradecidos. Es que ni siquiera siendo hombres agradecidos podemos jactarnos de eso. ¿Sabe por qué? Leamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Todo aquel que tenga su Biblia lea. Yo puedo equivocarme, tal como pasó en antes. 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el hacer, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Es decir, hermano, que lo que nosotros hacemos es porque Dios lo puso en su corazón. Si usted es agradecido con Dios, si usted es agradecido con su hermano, si usted es agradecido con las situaciones que vienen a su vida, es porque Dios puso eso en su corazón. No porque nosotros seamos los más agradecidos ni más buenos, los más nobles, sino porque Dios ha puesto eso a través de su Espíritu Santo. En segundo lugar, vimos ya que es un mandamiento. Es decir, que no podemos vivir con la ingratitud en nuestro corazón. Partiendo de allí, el cristiano debe mantener siempre un corazón agradecido. Repita conmigo, debo mantener un corazón agradecido. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros vayamos adquiriendo responsabilidades, compromisos
que nos identifican como siervos del Dios Altísimo, como hijos del Dios que nos ha salvado. Y el hombre de Dios debe mantener una diferencia entre aquel que es inconverso y el hombre de Dios que ha sido convertido. Johnny Erickson Tada, quien sufrió un accidente que la dejó paralizada del cuello hacia abajo, escribió 10 años después de su accidente, de una escritora evangélica, y dijo: dar gracias no es una cuestión de sentirse agradecido, es un tema de obediencia. Es un tema de obediencia. En segundo lugar, la gratitud reconoce la grandeza de Dios. La gratitud reconoce la grandeza de Dios. Ayer teníamos una pequeña burbuja familiar. No somos un montón, habíamos unos poquitos ahí. Y hablábamos de las circunstancias que vienen a nuestras vidas y analizamos algunas de ellas, como las enfermedades. Hay enfermedades tan crueles y duras como el cáncer. El cáncer es una enfermedad que te va acabando poco a poco. ¿Sabe qué otra enfermedad nos acaba poco a poco? El pecado. El pecado es un cáncer. Usted puede andar para arriba y para abajo haciendo lo que le da la gana. Usted dice: a mí no me pasa nada. Y puede ser que vivió toda su vida hasta su vejez y nunca le pasó nada. ¿Saben por qué muchas veces el cristiano voltea a mirar a los inconversos? Hey, pero este hombre tiene de todo. Tiene salud, tiene dinero, tiene tranquilidad, tiene gente que lo sigue. Y yo que sirvo a Cristo aquí, viendo a ver qué como, dependiendo del bono que me dé el gobierno. Y volteamos a mirar allá. Pero la Biblia dice: no los mires, no desees lo que ellos tienen, porque pagarán por su mal. Querido joven, no te dejes llevar por lo que ves allá afuera. Viven conforme a sus deseos y pensamientos, pero Dios dice: tú has sido convertido, yo te he salvado. Vive agradecido, alabando y glorificando el nombre de tu Dios. La gratitud reconoce la grandeza de Dios. Es el resumen de nuestra adoración, porque a través de la gratitud afirmamos a Dios como la fuente máxima de juicio y bendición, y esto crea humildad en nuestro corazón. Con un corazón agradecido, hermanos, es cuando usted puede decir: Señor, gracias por esta situación que estoy atravesando. Claro, siempre y cuando no haya sido que usted se metió a cometer vileza en el pecado, y va a decir: gracias, Señor, porque estoy aquí pasándola bien. No. Gracias, Señor, porque las pruebas que tú mandas, porque las pruebas que tú permites que atravesemos, porque las pruebas que yo mismo causo, oiga bien, el Señor muchas veces ocasiona pruebas en nuestras vidas, pero otras veces Él solo permite que nosotros las provoquemos. Permite que nosotros las provoquemos. Este tipo de actitud, hermanos, con un corazón agradecido, es la actitud que va más allá de las circunstancias. ¿Por qué? Porque a través de ella ve la intención, ve el plan de Dios, ve la misericordia de Dios, y debido a eso mantiene la gratitud en su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8,
versículo 28. Quiero que vean la profundidad, hermanos, de este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, no dice a cualquiera, no dice al que canta bonito, no dice al que sirve bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, no dice a los que vienen todos los domingos a la iglesia. No dice aquel que madruga para venir a la iglesia. Tú puedes estar aquí, o nosotros podemos estar aquí, pero nuestro corazón en la Conchinchina. Por eso Pablo dice que a los que aman a Dios, todas, oiga bien, todas las cosas les ayudan a vivir. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hacen mal, con quienes tienen malos pensamientos, malas intenciones para con usted, para con su familia, para con la iglesia. Es por eso que si alguna vez ha pensado meterse con el pueblo de Dios, piénselo 2 veces. Lean lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José fue vendido con la intención de que hicieran con él lo que les diera la gana. Pero Dios usó toda esta situación para obrar a través de él. No está diciendo aquí que no vendrán dificultades. No está diciendo aquí que la gente mala no puede hacernos daños. Claro que pueden. Pero el Señor está diciendo, si me amas, cada situación será para tu bien, será para tu prosperidad hacia la salvación. Una actitud de agradecimiento, hermanos, entonces nos permite tratar con quienes nos hacen mal, tratarlos. La gratitud reconoce la grandeza de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 10. También muestra allí. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un corazón agradecido que reconoce la grandeza de Dios, no importa si está mal físicamente, siempre va a dar gracias a Dios, porque va a buscar, oiga bien, dice que busca más allá de las circunstancias y va a buscar lo que Dios quiere enseñarle, va a buscar lo que Dios quiere que aprenda a través de esa situación que está viviendo. Enfermedad, dificultades financieras,
problemas matrimoniales, problemas con los hijos con los padres, etcétera. No sé, tantos problemas que pueden venir a nuestras vidas, pero si vemos el propósito de Dios, esas cosas nos ayudarán a crecer si las tomamos y si buscamos la solución bíblicamente. Porque podemos tener problemas, pero si no tenemos un corazón agradecido, entonces buscaremos la solución conforme a nuestra mentalidad humana y allí sí que vamos a salir rápidamente, pero para caer en un problema más grande. El hombre que ama a Dios y que es agradecido buscará la solución conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Tiene dificultades en su matrimonio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que Dios enseña sobre cómo resolver situaciones? Tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar la solución, pero en base a los propósitos de nuestro Dios. En tercer lugar, la gratitud glorifica a Dios. La gratitud glorifica a Dios. ¿Cuántos hemos escuchado el término fulano es un malagradecido? Constantemente, ¿verdad? Con gente adolorida porque tal vez le ayudó en algo, le dio su tiempo, su vida. Es un malagradecido. Los padres, tanto que lo ayudé a que creciera, que se esforzara, que fuera un profesional, y mira cómo me paga, es un malagradecido. Porque la naturaleza del hombre es esa, ser malagradecido. Pero Dios dice que la gratitud en el corazón del hombre glorifica a Dios. Si nosotros no tenemos un corazón agradecido por el sacrificio que Dios hizo por usted y por mí, hermanos, glorificar a Dios será un problema. Porque no habrá iniciativa para agradecerle a Dios. ¿Qué le vamos a agradecer si ni siquiera lo puedo ver? ¿Qué le voy a agradecer a Dios si vivo en estas circunstancias? Pero cuando hay un corazón que reconoce que el máximo sacrificio que pueda haber lo hizo nuestro Señor Jesucristo entregando su vida, entonces cada cosa, cada circunstancia revelará que nosotros somos agradecidos con Dios. Amén. Amén. Es por eso, hermano, que usted está aquí. Es por eso que usted se conectó a Zoom. Es por eso que usted vino a este local, porque quiere glorificar el nombre de Dios. Pero si usted vino obligado, pero si usted vino arrastrado, pero si usted vino de mala voluntad, entonces no hay un corazón agradecido. El hombre de Dios debe prepararse con anticipación para venir aquí a glorificar el nombre de Dios. Para que el tiempo que usted tome de adoración a Dios sea perfecto y que esa adoración llegue al trono de Dios y usted pueda salir edificado de la palabra de Dios. A veces venimos predeterminados y yo no quiero ir, no tengo ganas de ir, pero vino predeterminado desde el día anterior y así mismo como entró, así mismo sale. Una vez dije, y eso quedó en mi corazón, escuchaba a un expositor de la palabra y dice, si usted va a una iglesia y le gustó todo lo que el pastor dijo, cuidado, dice, cuidado. Cuidado porque a ver qué es lo que está hablando ese pastor, porque a todo el mundo le gusta. Pero si usted salió salió disgustado, no dice que no le gustó porque fue confrontado con la palabra de Dios,
Entonces ahí se está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para que a usted le guste. La palabra de Dios no es para que a mí me guste. Yo debo obedecerla porque amo a Dios, porque he aprendido a tener un corazón agradecido. Nosotros necesitamos, hermanos, sacar de nuestro corazón todas las cosas que obstruyen esa gratitud a Dios. Cuando tenemos una mente carnal, eso obstruye la gratitud a Dios. No cantamos, no oramos, no leemos la Escritura, pero decimos, Señor, que se haga tu voluntad así. ¿Y cómo vas a saber si está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber eso si no lo estudiamos? ¿Sabía usted que para que se haga la voluntad de Dios, o para que usted sepa si está haciendo la voluntad de Dios, tiene que estudiarla, meditarla, no leerla? Muchos la leemos a veces. Muchos la leemos. Yo sé que a veces de repente no queda el tiempo para profundizar. Pero es necesario que dentro de ese corazón agradecido saquemos el tiempo. Me llamó la atención, en la semana vi un artículo en un canal de esto, no me acuerdo si fue en XTV, dice, 1 minuto para Dios. 1 minuto para Dios de 24 horas. ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros para Dios? Al menos el canal dice 1 minuto y salía 1 minuto de reflexión, ¿eh? La gratitud glorifica el nombre de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, porque todas estas cosas padecemos por amor. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Pablo declara el motivo de todo su servicio a los corintios y era la gratitud que abunda para la gloria de Dios. Muchos de aquí estuvieron en el estudio a los corintios. Sabemos cómo trataban al apóstol Pablo. Fue menospreciado, fue vituperado, tantas cosas que venían de los mismos corintios, y Pablo dice, mi motivación es la gratitud por lo que Dios ha hecho por mí. Por eso sobreabunda la gracia para con ustedes. No lo comprendieron, lo ridiculizaron, lo calumniaron y también lo atacaron por su servicio al Señor. Sin embargo, pasó desinteresadamente su vida de manera que la gracia de Dios alcanzara a más personas allí en Corintios. Esto, hermanos, lo podemos reforzar con Lucas capítulo 17, versículo 15. Lucas capítulo 17, versículo 15. Jesús sana a 10 leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo? Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Era samaritano. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dios nos ha sustentado, Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado salud, y cuando no la hemos tenido, hemos aclamado y Él en su misericordia nos ha sanado. ¿Cree usted
que aquí estamos todos los que Dios ha bendecido? ¿Cree usted que la iglesia del Señor debería estar nada más los que están en Zoom y los que están ahora aquí, porque son los únicos que han recibido la bendición de Dios? El Señor derrama sus bendiciones sobre buenos y malos. Fíjese, de 10 hombres que fueron sanados de esa lepra, solo uno fue agradecido. Solo uno tuvo ese corazón agradecido con Dios y volvió: Señor, gracias. Fíjese lo que dice el versículo: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Note cómo Lucas define cuidadosamente cómo el samaritano glorifica a Dios. En humillación. Y es que a partir de allí, hermanos, si no hay un corazón humilde, la gratitud a Dios nos costará enormemente. Y entre más sanos estamos, entre más cosas tenemos, menos humildad podría haber en nuestros corazones. Es por eso que muchas veces el Señor permite que hayan enfermedades, que hayan dolores, que hayan circunstancias difíciles para humillar nuestro corazón, porque la naturaleza es que siempre haya orgullo. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo en capítulo 4, en la primera carta, capítulo 4, versículo 4, un importante principio cuando dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse, nada es de desecharse. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Nos ha faltado sustento y abrigo? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, nada de esto nos ha faltado. Algunos impostores en Éfeso rehusaron afirmar que Dios creó todo bueno, inclusive la comida, y ellos simplemente negaron la benevolencia de la creación de Dios, lo que los llevó a rechazar la aceptación de sus obsequios. Al recibir y disfrutar con agradecimiento los regalos de Dios, los creyentes cumplen con la noble intención para la cual los mismos fueron creados. ¿Para qué fuimos creados? Para dar gloria a Dios. Amén. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. 11:36. Porque de Él y para Él. Porque de Él y por Él. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Su casa no es su casa. Su carro no es su carro. Su vida no es su vida. Todo es de Dios. Usted y yo somos administradores de las cosas que Él nos provee. Su vida no es su vida. Es por eso que cuando la palabra de Dios le exhorta a través de un siervo, nunca digas: no te metas en mi vida, porque no es tu vida. No es nuestra vida. La vida es de Dios y Él quiere que nosotros le glorifiquemos con ello, con cada cosa que Él nos ha permitido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón agradecido, hermanos, siempre va a dar la gloria a Dios. Está viendo las motivaciones que nos llevan a darle gracias a Dios. En quinto lugar,
Un corazón, ahora vamos a ver lo contrario, un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída. Capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y sabe que allí estamos actualmente. Allí estamos actualmente viviendo, en esos tiempos peligrosos. La gente se ama extremadamente a sí mismo. Hoy en día conocemos eso como, ese término se llama, ya les digo, ok, más adelante lo vemos. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo esos tiempos peligrosos, donde les decía que la gente se ama tanto a sí mismo que no le importa pasar por encima de otros, que no le importa exponer a otras personas. La juventud está muy dada a eso, muy dado a eso, a la apariencia, a querer tener lo que los otros tienen, a querer aparentar como aparenta el otro que es más popular. El amarse a sí mismo hoy en día se llama un pensamiento narcisista. Un pensamiento narcisista, donde es algo de un trastorno mental en el cual la persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia. Pablo dice que debemos pensar de sí mismo con cordura. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Usted no es más importante que yo y yo no soy más importante que usted. El Señor nos hizo a todos con un propósito, y el propósito es de que glorifiquemos a Dios en todo el tiempo, en todo momento. Pablo no solo dice que en los últimos días habrá gente narcisista, codiciosa, engreída, orgullosa, injuriosa, rebelde, sino también ingrata. Hoy en día hay mucha gente ingrata. Usted podría preguntarle a mi esposa lo que hemos luchado para que Eloy y Darelis sean niños agradecidos y que tengan la cultura o el hábito de dar gracias, pero no solamente dar las gracias, sino que reconozcan que debe haber un corazón agradecido. Mi hija pasó y no dio gracias por el chocolate. John sí dio gracias. Gloria a Dios, hermano. Si hubiera sido lo contrario, estuviera más preocupado. Porque sé que debemos insistir aún en que eso permanezca, el tener un corazón agradecido. Y fíjese, hermano, si humanamente usted hace un regalo y de repente
No le das ni las gracias. De repente el momento que no dio ni gracias, después se le olvida. Pero ¿cómo se sentirá el Creador cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido? ¿Qué pensará Dios de nosotros cuando no tenemos gratitud? Cuando decimos gracias, pero no está en nuestro corazón. Por eso Pablo dice, acciones de gracia. ¿Y qué es acción? ¿Qué es acción? ¿Qué usted hizo para recibir ese chocolate que le di? ¿Qué hizo? Y luego tuvo que venir. Tuvo que hacer una acción, levantarse y venir. Hermanos, no es simplemente decir gracias, Señor, sino que debemos aprender a manifestar esa gracia delante de los ojos de Dios. Alabando al Señor. ¿Y cómo le alabamos? Viviendo conforme a sus ordenanzas y propósitos. Como les decía en la intervención anterior, si el Señor nos dice que nos amemos, pues amémonos. Si el Señor dice que debemos congregarnos los domingos, según Hebreos, entonces congreguémonos. Si dice que debemos visitarnos, visitémonos. Eso es glorificar el nombre de Dios, eso es alabar el nombre de Dios, no simplemente decir gracias, sino manifestar esa gracia delante de los ojos de Dios. Hermanos, el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. El gozo que Dios pone en nuestros corazones nos va a llevar a tener un corazón agradecido y que se manifieste a cada uno de nuestros hermanos. Gracias a Dios por todos los que están aquí. Gracias a Dios por los que se han conectado a través de Zoom, con la intención de glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces el apóstol Pablo dice que debemos tener un corazón grato, pero que cada día los tiempos serán más difíciles y tenemos que estar anuentes a que no caigamos en un corazón ingrato. Perdón. En el versículo 13, cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más malvados son los hombres. Cuanto más malvados son, más ingratos son también. No nos debería sorprender que la gente no redimida pasa su vida quejándose. La gente no redimida pasa quejándose, amargado, desagradecido, y no hay gratitud en su corazón. Y siempre están esperando recibir lo mejor. Pero este pensamiento, anticipándonos a esas ingratas expresiones de los no creyentes, pero estas, hermanos, no tienen lugar en las vidas del pueblo de Dios. Ninguna de estas actitudes tiene lugar en la vida del creyente. En sexto lugar, Dios juzga la ingratitud. William Shakespeare escribió: cuanto más defrauda tener un hijo ingrato que el diente de la serpiente. Cuanto más defrauda tener a un hijo ingrato que el diente de la serpiente. Todo el daño que hace una mordida o una picada de una serpiente, que puede llevar a la víctima a la muerte. William dice que es más defraudante, es más peligroso, es más doloroso tener a un hijo ingrato. Imagínense la profundidad
de la ingratitud o de un corazón ingrato. Si Shakespeare comprendió la actitud hostil detrás de la ingratitud, imaginémonos, hermanos, lo que Dios piensa de la ingratitud. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. Si somos ingratos, se prendieron las alarmas. Si estamos viviendo una vida de ingratitud, querido hermano, hay alertas, porque es evidencia de un corazón que no ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 28. Y como ellos, perdón, el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un corazón que no demuestra gratitud a Dios está en peligro. Está en peligro, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Porque el hombre es, en su orgullo, no puede honrar y glorificar a Dios. Y también se niega a darle las gracias a Dios por su provisión. La ingratitud, hermanos, traiciona la incredulidad y ambos pecados traen el juicio de Dios al corazón ingrato. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que los hombres poseen, dar vida, respirar, sobre la lluvia que cae, el brillo del sol y otras bendiciones naturales, el Señor la provee para los justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. El hombre natural se rehúsa a agradecerle a Dios en su mente pecaminosa. ¿Por qué? Porque una vez que reconoce y agradece a Dios, su obligación es adorarle. Y el mundo le huye a eso. Nadie quiere venir a Dios a sus pies porque sabe que tiene que someterse a sus ordenanzas. Y eso es lo que nadie quiere. Nadie quiere tomar responsabilidades. Por eso vemos a las personas unidas y no se casan, porque no quieren tener responsabilidades y compromisos. Y eso hoy en día está matando la iglesia. Está matando el matrimonio porque son conceptos del mundo que quieren venir a introducirse al pueblo de Dios y que sean aceptados. Humanismo. Humanismo. No es posible, queridos hermanos. El hombre de Dios que tiene un corazón agradecido siempre buscará andar en las ordenanzas que el Señor ha establecido. Le guste o no le guste. Una vez que lo emprende, seguramente se sentirá confiado y con un corazón agradecido, y todo lo hará para gloria de Dios. Dar gracias a Dios es parte habitual de nuestra adoración. El salmista en el 100, capítulo 4, dice: entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. William dice: cuando una persona ora sin gratitud, ha cortado las alas de su oración, de tal modo que ésta no se puede elevar.
Uno de sus principales objetivos cuando la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento se reunía era para agradecer a Dios. Está implícito en las instrucciones del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos 16 y 17. Otras cartas de Pablo les recuerdan a los creyentes que expresen su gratitud y por lo tanto se diferencien de la cultura ingrata no creyente. Un corazón agradecido es la presentación de un hombre de Dios que ha reconocido el sacrificio grandioso de nuestro Señor. La gratitud, hermanos, es motivada por el sacrificio de Cristo en la cruz. El corazón agradecido es motivado por el sacrificio que Cristo hizo. Es decir, que si usted ha tenido o hemos tenido un corazón sin gratitud todo este tiempo, es porque no estamos valorando lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y un corazón agradecido refleja humildad divina, refleja madurez. Cuando el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. ¿Ha pensado alguna vez que incluye una lista de todas esas cosas que dice Pablo? Yo en lo personal no, pero voy a tomar la tarea de hacerlo. Le exhorto que lo hagamos y que profundamente analicemos esta palabra de dar gracias a Dios en todo. En todo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Solo un tipo de persona, hermanos, puede expresar gratitud por esas cosas. Un creyente humilde y un corazón agradecido. Los creyentes saben que no merecemos más nada que la condenación y el juicio. Pero sabemos que Dios ha derramado su misericordia para con nosotros. Por eso la iglesia primitiva, ellos podían cantar mientras estaban en el sufrimiento, mientras estaban en el cautiverio, cantaban alabanzas a Dios de todo corazón. Perseguidos, alababan a Dios. Y en todo tiempo, ellos estaban glorificando el nombre de Dios. Yo no sé, hermanos, en qué situación estamos. Yo no sé qué dificultad estamos atravesando. Pero lo que sí es cierto, que Dios no se equivoca. Que Dios no está confundido. Que Dios nos ha puesto y ha permitido que atravesemos las circunstancias que Él ha definido, que para usted y para mí son las mejores y que nos conducirán a un propósito en el cual Él ha establecido para usted y para mí. La próxima vez no nos preguntemos, ¿por qué a mí me está pasando esto? La próxima vez, hermanos, preguntémonos, Señor, ¿para qué a mí me está ocurriendo esto? Y en base a eso, aprenda lo que Dios quiere aprenda lo que Él quiere enseñarnos según sus propósitos bíblicamente. Recuerde que el Señor no está confundido. Él está en lo alto y desde allá nos ve a uno por uno. En conclusión, la gratitud es un poder. Dar gracias a Dios y alabarle es algo poderoso.
Si usted puede cultivar un corazón agradecido, resolverá muchos de sus problemas. Dar gracias a Dios y alabarlo le ayudará a evitar enfocarse en sus dificultades y problemas, y cada vez que surja un problema, como lo hacían los salmistas, ellos clamaban al Señor en su desesperación, y uno de ellos también se preguntó, ¿por qué prosperan los malos? Dios quiere que seamos agradecidos, querido hermano, en todo, porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón regenerado. La ingratitud puede infectar y destruir toda una iglesia, toda una familia, un matrimonio, un hogar. Cultive, por lo tanto, un corazón agradecido. De gracias a Dios por todo y en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios. ¿La estamos cumpliendo así, querido? Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos ayude, hermanos, a cultivar a través de su Espíritu Santo un corazón agradecido, un corazón que genere agradecimiento ante las personas y sobre todo delante de Dios. Quiero hacer un llamado una vez más a nuestros hermanos en Zoom,